El día que decidí casarme con David, creí que estaba dando el paso más hermoso de mi vida. No me importaban los murmullos, ni los prejuicios, ni las miradas torcidas. Yo había encontrado en él lo que jamás hallé en nadie más: respeto, ternura, fuerza, dignidad. Pero para mi familia no fue un acto de amor. Fue una traición. Recuerdo la primera cena después de anunciar nuestro matrimonio. La mesa estaba servida con elegancia como siempre, pero el aire se podía cortar con un cuchillo. Mi madre me miraba con decepción, mis hermanos con burla, mis tíos con desprecio. ¿Cómo pudiste rebajarte así?, me preguntó uno de ellos. ¿Una mujer de tu posición casada con un inmigrante? ¡Qué vergüenza! Cada palabra fue un latigazo. Yo intenté defenderme. No se trata de dinero ni de posición, se trata de amor. Pero ellos rieron. Sofía, mi propia hija, lanzó la frase que aún resuena en mi memoria. Mamá, arruinaste nuestro apellido. Me quedé muda. No porque dudara de mi elección, sino porque me dolía que quienes debían alegrarse por mi felicidad fueran los primeros en condenarme. En ese instante entendí que había perdido el respeto de mi familia, de la sangre que tantas veces defendí. David, a mi lado, me tomó la mano bajo la mesa. No dijo nada. No lo necesitaba. Su silencio era mi refugio. Pero dentro de mí se abrió una herida que no cerraría fácilmente. Esa noche, al volver a casa, lloré en su hombro. No sé si voy a poder con esto, David. Él me levantó el rostro y me dijo, Esperanza, escucha bien. El respeto que pierdes afuera lo recuperaremos con nuestras acciones. Algún día serán ellos quienes bajen la cabeza. En ese momento no lo creí. Me parecía imposible. Pero aquellas palabras se grabaron en mi corazón. Lo que no sabía era que la humillación que viví en esa mesa era apenas el inicio, porque con el tiempo los desprecios se multiplicaron, las puertas se cerraron y las máscaras cayeron. Y yo, la mujer que se casó por amor, me vería obligada a luchar por algo mucho más grande, mi dignidad, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la forma en que me veía a mí misma. Me llamo María Esperanza, tengo 52 años, y antes de perder el respeto de mi familia por casarme con David, fui la hija ejemplar, la hermana que siempre resolvía problemas, la mujer que todos presumían en reuniones sociales. Mi vida parecía perfecta, hecha a la medida de las expectativas familiares. Pero detrás de esa fachada había un vacío que nadie veía. Trabajé desde joven para sostener no solo mis propios sueños, sino también los caprichos de mi familia. Cuando mis hermanos necesitaban dinero, yo lo prestaba. Cuando mis padres enfermaban, yo pagaba los tratamientos. Cuando había crisis, era mi hombro el que recibía el peso. Y todo lo hacía con amor, convencida de que el sacrificio era la manera de mantener unida a la familia. Fue en ese contexto que conocí a David. Él no traía apellido reconocido ni fortuna heredada. Traía algo mucho más valioso, experiencia en la lucha diaria. Había llegado como inmigrante con lo puesto y un corazón lleno de esperanza. Trabajaba en construcción, estudiaba de noche, enviaba dinero a su familia en el extranjero. En él vi un reflejo de mi propio esfuerzo, pero también una fortaleza que me inspiró. Al principio, mi familia lo toleraba. Lo miraban con condescendencia, como si fuera un invitado simpático que pronto desaparecería de mi vida. Pero cuando entendieron que mi amor por él era serio, el desprecio se volvió abierto. ¿Por qué una mujer como tú elige a un hombre como él? Y me preguntaban. Yo respondía con la verdad, porque me respeta como nadie lo ha hecho. Los sacrificios que hice junto a David fueron enormes. Hubo noches en que compartíamos una sola cena, días enteros de trabajo sin descanso, cuentas que parecían montañas imposibles de escalar, pero nunca me sentí tan acompañada. Él siempre decía, Esperanza, no importa lo que digan, lo que construyamos juntos será más fuerte que cualquier burla. Y así fue. Con esfuerzo logramos comprar nuestra primera casa, firmar la escritura, asegurar un techo que nadie podría arrebatarnos. Cada ladrillo de ese hogar llevaba la marca de nuestras manos y nuestro sacrificio. Pero para mi familia, nada de eso importaba. Ellos solo veían un apellido que, según ellos, se rebajaba al unirse con David. Me dolía, porque yo esperaba que mis logros hablaran más fuerte que sus prejuicios. Sin embargo, cuanto más avanzábamos juntos,
Más se cerraban las puertas de quienes alguna vez llamé los míos. Lo que más me hería no era su rechazo hacia él, sino hacia mí. Como si todo lo que había hecho, todos mis años de entrega y sacrificio, se borraran de un plumazo por mi decisión de amar a un inmigrante. En silencio empecé a preguntarme, ¿de qué sirvieron tantas renuncias si al final me reducen a una deshonra? Y fue justamente por esos sacrificios, por todo lo que entregué, que la traición de mi familia dolió aún más, y me empujó a un camino que jamás imaginé recorrer. La traición de mi familia no llegó de un día para otro. Fue un goteo constante de desprecios. Pero hubo un momento, un instante preciso, en que comprendí que la herida ya no se podía ocultar. Ese fue el estopín ocurrió en una reunión familiar. Era el cumpleaños de mi madre, y decidí asistir a pesar de la tensión que ya se sentía cada vez que David y yo aparecíamos juntos. Llegamos con un ramo de flores y una sonrisa sincera. Queríamos celebrar, no pelear, pero desde que cruzamos la puerta, las miradas de desdén nos envolvieron como cuchillos invisibles. Uno de mis hermanos, con una copa en la mano, no tardó en soltarlo delante de todos. Ahí viene la que tiró su apellido por la ventana. Y su gran marido, el inmigrante que se coló a nuestra mesa. La sala estalló en risas contenidas. Mi madre no dijo nada. Mis sobrinos nos miraban como si fuéramos intrusos. Yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. David apretó mi mano y me susurró, «Tranquila, Esperanza». Pero la humillación era demasiado fuerte. Intenté responder con voz firme. «No tienen derecho a hablar así de mi esposo». Y entonces Sofía, mi propia hija, lanzó la frase que me atravesó como una daga. «Mamá, ¿no entiendes que nos avergüenzas? Casarte con él fue el peor error de tu vida». El silencio posterior fue aún más cruel que las risas. Era la confirmación de que ya no me veían como parte de ellos. Salí al jardín con lágrimas quemándome los ojos. Me pregunté, ¿cómo es posible que mi familia, la sangre por la que tanto luché, me condene por elegir amar? David me siguió, me abrazó y con voz firme me dijo, «No llores por quienes no saben valorar. Llora solo si estás dispuesta a levantarte». Esa noche, al regresar a casa, tomé una decisión en silencio. No volvería a permitir que me pisotearan. Si mi familia había elegido despreciarme por amar, yo iba a demostrarles que ese amor me haría más fuerte que todos sus prejuicios juntos. El dolor se transformó en coraje, y el coraje en acción, porque lo que vino después no fue resignación. Fue el inicio de una guerra silenciosa en la que yo, y solo yo, decidiría las reglas. Esa noche, al llegar a casa después de la humillación en el cumpleaños de mi madre, me senté frente al espejo. Tenía los ojos rojos, la voz rota y un temblor en las manos que no podía controlar. Pero en lo profundo de mi reflejo, descubrí algo que llevaba tiempo dormido. Determinación. Pensé en cada renuncia que había hecho por mi familia. En las cuentas que pagué, en los problemas que resolví, en los sacrificios que borraron de un plumazo por mi decisión de amar a David. Comprendí que había llegado la hora de cambiar el rumbo. Si ellos me veían como una vergüenza, entonces yo dejaría de vivir para complacerlos. David me encontró en el despacho, con la escritura de la casa sobre la mesa. La acariciaba como quien sostiene un escudo. Él se acercó, puso su mano sobre la mía y me dijo, «Esperanza, la vida ya nos dio demasiados golpes. ¿Qué vas a hacer?». Lo miré directo a los ojos y respondí con una calma que me sorprendió. «Voy a recuperar mi respeto. No importa cuántos me den la espalda, no voy a permitir que sigan escupiéndome encima. Y si eso significa cortar lazos, lo haré». Al día siguiente llamé a Laura Méndez, mi abogada de confianza. Nos reunimos en su oficina y le conté cada detalle, las burlas, las frases hirientes, el desprecio en público. Ella escuchó en silencio y al final dijo, «María, tienes todas las herramientas en tus manos. Lo que falta es que decidas usarlas. Si quieres, podemos iniciar un proceso legal para proteger lo que es tuyo y poner límites claros. ¿Estás preparada?». Respiré hondo. Por primera vez, la palabra sí salió de mis labios sin temblar. Esa misma tarde, convoqué a Sofía y Daniel en la sala.
Me miraron con fastidio, como si fueran ellos quienes cargaban conmigo. Les dije, sin rodeos, he decidido que no me volverán a humillar. Ustedes no van a manejar mi vida, ni mi casa, ni mi dignidad. Si tienen un problema con mi matrimonio, ese es su problema. Pero las decisiones las tomo yo. Sofía bufó. ¿Ahora eres la mártir? ¿La heroína que se enfrenta a todos? Yo sonreí con serenidad. No soy heroína. Soy la dueña de mi vida. Y se acabó el tiempo en que me dejaba manipular. Ellos no lo sabían, pero en ese momento ya había dado el primer paso legal con Laura. Los documentos estaban en marcha, y yo por fin había decidido usar la voz que tanto tiempo callé. Y cuando menos lo esperaban, puse en marcha el plan que cambiaría el destino de toda mi familia. Cuando uno decide levantar la voz, descubre rápidamente hasta dónde son capaces de llegar los demás. Mis hijos no aceptaron mi determinación con resignación. Respondieron con furia. Sofía comenzó a difamarme en la familia extendida. Decía que yo había perdido la razón, que David me manipulaba, que estaba regalando el patrimonio a un extraño. Cada palabra era un intento desesperado por desacreditarme. Daniel, en cambio, intentó presionarme con chantajes emocionales. Si vendes la casa, mamá, nos vas a perder para siempre. Yo los escuchaba en silencio. No respondía a cada ofensa porque ya no necesitaba justificarme. Mis actos hablaban más alto. Mientras ellos me atacaban, yo avanzaba. Con Laura, mi abogada, blindé mis bienes. Inicié la venta formal de la propiedad y organicé mis cuentas para que nada quedara en sus manos. El día en que se colocó el cartel de vendido frente a la mansión, sentí que el mundo se detenía. Los vecinos murmuraban, mis hijos gritaban que era injusto, que estaba destruyendo la memoria familiar. Pero en mi corazón solo había una certeza. No estaba perdiendo una casa, estaba recuperando mi poder. Recuerdo la última discusión antes de entregar las llaves. Daniel, con lágrimas contenidas, me dijo, «Mamá, estás cometiendo un error. Vas a quedarte sola». Lo miré con ternura y firmeza. «Hijo, ya estuve sola. Estuve sola cuando me llamaron vergüenza, cuando me señalaron por casarme con el hombre que amo. La soledad no empieza cuando se va la gente. Empieza cuando te rodean y aún así te humillan. Esa ya no la quiero». David estaba a mi lado, como siempre. Me tomó de la mano y susurró, «Este es nuestro nuevo comienzo». Y entendí que tenía razón. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía años. Por primera vez sentí que había cerrado un ciclo de dolor, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo había elegido no vivir más bajo sus reglas. Esa fue mi verdadera virada de poder, dejar de mendigar respeto y empezar a imponerlo con hechos. Lo que vino después fue aún más sorprendente, porque el destino, con su ironía, comenzó a ajustar cuentas con ellos de una manera que yo jamás habría planeado. Dicen que la vida siempre devuelve lo que uno siembra. Yo no tuve que vengarme de mis hijos, ni levantar la voz más de lo necesario. Bastó con esperar, y la justicia divina se encargó del resto. Sofía, que tanto se enorgullecía de su independencia, descubrió pronto lo frágil que era su mundo sin mi respaldo. Intentó alquilar un apartamento elegante, pero los gastos la ahogaron. En pocos meses acumuló deudas y se vio obligada a pedir ayuda a amigos que le dieron la espalda. Un día me llamó con la voz quebrada, «Mamá, ¿puedo quedarme unos días contigo?» No hubo rencor en mi corazón, solo una certeza. Estaba cosechando lo que sembró. Daniel, por su parte, que había abandonado sus estudios creyendo que siempre tendría un colchón bajo mis alas, tuvo que enfrentarse a la dureza del trabajo real, jornadas de sol a sol, salarios que apenas alcanzaban para cubrir lo básico. Una tarde vino a verme, cansado, derrotado. «Mamá, no sabía que la vida podía ser así. Perdóname». Yo lo escuché en silencio. El dolor de madre me pedía abrazarlo, pero mi dignidad me exigía claridad. «Hijo, yo intenté enseñarte con amor. No quisiste escuchar. Ahora la vida te enseña con golpes. Que este aprendizaje no sea en vano». Mientras tanto, la familia extendida, la misma que me señalaba y murmuraba que había arruinado mi apellido, empezó a cambiar su discurso. Cuando vieron que no me derrumbé, que en vez de llorar, levanté la frente y construí una nueva vida con David, comenzaron a decir, «María Esperanza siempre supo lo que hacía». David, cada noche, me recordaba, «¿Ves? La justicia divina no necesita jueces ni abogados. Ella actúa sola, en silencio».
Y tenía razón. Yo no deseaba ver sufrir a mis hijos, pero comprendí que era la única forma en que entendieran el valor del respeto. Cada deuda de Sofía, cada lágrima de Daniel, era una lección que la vida les estaba cobrando. Y fue entonces cuando comprendí que mi verdadera transformación aún no había comenzado, porque más allá de su caída estaba mi propio renacimiento. Lo que vino después fue mi despertar, la vida nueva que jamás imaginé vivir. Cuando firmé la venta de la mansión y entregué las llaves, sentí una mezcla de nostalgia y libertad. Era como cerrar un libro lleno de capítulos dolorosos, pero también abrir otro en blanco, listo para ser escrito desde mi propia voz. Por primera vez en muchos años, no tenía que pedir permiso ni disculpas. Era yo quien decidía. David y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño, pero luminoso y lleno de vida. Allí no había pasillos cargados de reproches, ni habitaciones llenas de silencios fríos. Solo había café recién hecho por las mañanas, risas compartidas en la cocina y la certeza de que la paz no depende de paredes lujosas, sino de la dignidad con la que uno vive. Con el dinero asegurado y mis cuentas protegidas, decidí regalarme lo que tantas veces había postergado. Me inscribí en un taller de pintura, retomé la lectura sin interrupciones, escribí en un diario donde volcaba reflexiones y recuerdos. Cada trazo, cada palabra, cada página era un recordatorio de que aún había vida esperando dentro de mí. También viajamos. Caminamos por las calles empedradas de Lisboa, probamos sabores nuevos en Buenos Aires, contemplamos atardeceres en Roma. En cada ciudad descubrí que no había perdido nada. Al contrario, había ganado el derecho de vivir sin cadenas. Lo más hermoso fue que en este nuevo camino encontré gente que me valoraba por lo que soy, no por mi apellido ni por las apariencias. Compañeras en el taller, vecinas solidarias, voluntarias en una ONG donde empecé a colaborar. Ellas se convirtieron en la familia que la sangre me negó. Claro que hubo noches de nostalgia. Recordaba navidades con olor a canela, risas de niños corriendo por los pasillos de la mansión. Pero en lugar de llorar, agradecía, porque comprendí que los recuerdos no dependen de una casa, sino de la fuerza con que los guardamos en el corazón. David me miraba con orgullo y decía, «Hace años que no te veía tan viva, Esperanza». Y tenía razón. Había recuperado la sonrisa que un día me arrebataron las humillaciones. Ese fue mi verdadero renacimiento. Dejar de vivir para complacer a otros y empezar a vivir para honrarme a mí misma. Y aún así, comprendí que mi historia no podía terminar ahí. Porque lo más valioso de todo lo vivido no era lo que perdí o lo que gané, sino la lección que debía compartir con el mundo. Hoy, después de tantas lágrimas y batallas, puedo decirlo con firmeza. Casarme con David fue la mejor decisión de mi vida. No porque fuera fácil, sino porque me enseñó la verdad más dura y más liberadora. El respeto no depende de la sangre ni de los apellidos. Depende de la dignidad con la que uno se planta en el mundo. Mi familia me dio la espalda, me llamó vergüenza, me hizo sentir como si hubiera arruinado mi historia. Pero la vida me demostró que el verdadero error hubiera sido negar mi felicidad por complacerlos. Perdí el respeto de quienes nunca supieron valorarme, y en el proceso gané algo mucho más grande, mi propia voz. Entendí que uno puede perder casas, títulos, relaciones, pero lo único que jamás debe perder es la capacidad de decir, yo decido. David estuvo conmigo en los momentos más oscuros, y gracias a él descubrí que el amor verdadero no destruye, construye, que no humilla, dignifica, y que no pide sacrificios imposibles, sino que comparte cargas. Hoy me miro al espejo y ya no veo a la mujer que buscaba aprobación en cada mirada familiar. Veo a María Esperanza, la mujer que se levantó del desprecio y escribió su destino con valentía. Y ahora te hablo a ti, que escuchaste mi historia. Nunca dejes que te llamen vergüenza por amar. Ay, nunca dejes que la sangre te robe la voz. Nunca olvides que la dignidad no se negocia. Si mi familia me rechazó por casarme con un inmigrante y aún así logré renacer, tú también puedes levantarte de cualquier humillación, porque el respeto no se pide, se conquista. Y hoy, más que nunca, puedo decir, yo decido. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios, yo decido.
porque al final, esa es la lección más grande de mi vida. El amor no conoce fronteras, pero la dignidad tampoco.